buenas noches, queridos amigos. Estamos contentos por un lado porque usted está allí conectándose con nosotros, pero tristes porque ya casi se termina nuestra semana. Sin embargo, vamos a disfrutar de una programación súper especial en la noche de hoy, así que no puedes perderte todo el video. No te vayas. Recuerda usar en tus redes el hashtag UNAV Maranata y también etiquétanos en @UNAV. De esa manera comparte todavía tenemos la oportunidad de compartir con otros, aunque tal vez hayan perdido los primeros días, pero hoy es un tema importante, así que no te quedes con eso tú solo, compártelo con tus compañeros y amigos. Si es la primera vez que te estás conectando, quiero decirte que en los temas anteriores hemos hablado sobre un Dios que escribe derecho en líneas torcidas. Hablamos también de un pantano atractivo. Sí, es como raro eso, no te lo pierdas, puedes buscarlo en las historias anteriores, ¿verdad? Y también un misil llamado desánimo, algo que nos puede estar perjudicando a todos en este momento. Este fue muy bello. ¿Te recuerdas de otro? Sí, me acuerdo de uno que me encantó, que se llama Un plan llamado por tu nombre. El Señor tiene un plan para ti y por eso estás aquí. Así que estamos agradecidos también con las personas que colaboraron y han colaborado hasta ahora en todo lo que ha sido la programación. Gracias por dar ese granito de arena. Gracias también por conectarte y estar allí a pesar de los problemas de la electricidad, a pesar de los problemas que a veces podemos tener de la señal. Gracias por estar allí, hacer tu esfuerzo por mantenerte allí con nosotros. Nosotros aquí, Anthony Vera y Anaí Sánchez, estamos como sus amigos en este día tratando de servirles y orientarles aquí en este programa especial. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra porque tú hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias inmensamente porque has permitido que escuchemos estos temas tan interesantes estos días, Señor. Hoy es jueves y aunque está por terminar la semana, tienes todavía grandes cosas que decirnos. Por favor, está presente en esta programación. No nos dejes, Señor, y también abre el corazón por medio de tu Espíritu Santo a las personas, Señor, que están escuchando este día. Gracias, Señor, porque nos amas tanto y porque has preparado un plan especial para cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Aimee Mora, tengo 18 años y estudio el tercer semestre de Administración de Empresas. De la universidad, el lugar que más me gusta es la cancha central. Me encanta ver clases. Me gusta también los cultos en la iglesia. Me gustan las actividades dinámicas que hay los sábados en la noche. Me gusta mucho la universidad. Y hablando de la universidad, te invito a su semana de oración. ¿Te gustaría participar con nosotros? Espíritu de
fuente de tu tierna compasión, que sangre te costó. Y en tu nombre hoy se renovarán las fuerzas de los débiles y yo estaré contigo, Dios, sirviéndote. Tú levantarás con amor a los caídos y sus lágrimas yo secaré, pues tuyo soy, y tus manos seré. En tu nombre
Bueno, ya hemos dejado que Anaís lanzara 2 preguntas o 2 curiosidades durante esta semana, pero este es el momento en que yo tome la batuta de nuevo. Así que prepárense porque viene otra curiosidad interesante. Eso sí, muchas de estas cosas a veces de esos espacios en blanco que tenemos en cuanto a la venida de Jesús, ten la seguridad que serán respondidas en el momento en que venga Jesús. Y si hay alguna otra pregunta que tal vez surja en tu mente o quede en nuestro corazón, créeme que Dios te la responderá cuando lo veamos cara a cara. Wow, mira, bueno, ¿qué nos tienes hoy? A ver, yo creo que tienes una cara de que la has preparado. Bueno, tengo una también que se encuentra en el espíritu de profecía. Y esta es, justo antes de que aparezca Jesús, se escuchará una voz como de trueno, como de tempestad, como de remolinos y de repente así como de agua. Y esta voz va a decir algo. ¿Qué va a decir esta voz? Así que ahí está la pregunta. ¿Qué va a decir la voz que va a hablar justo antes de la venida de Jesús? Una pistica. Los justos lo van a escuchar, pero los impíos no van a entender lo que dice. Ahí tienen la pista. Indaguen, averigüen y comenten aquí en el chat. Comenten e interactúen con nosotros. Ana, qué hermoso es saber que Dios ha obrado milagros en la vida de muchos de los jóvenes que han estado testificando. También ha obrado en mi vida y en ocasiones obra de maneras en las cuales uno ni siquiera espera que aparezca allí. Pero esto es lo hermoso de nuestro Dios, que siempre dirige las cosas y transforma nuestra vida cuando nosotros nos dejamos utilizar por Él. Y lo interesante de todo es que la experiencia es personal. Dios es un Dios personal y Él quiere actuar también en tu vida. Vamos a escuchar el testimonio de alguien que quiere contarnos cómo Dios ha actuado en la vida de ellos. Hola, saludos. Mi nombre es Miguel Marín y soy estudiante de Teología del 5º semestre y me siento muy contento por el privilegio de poder compartir con ustedes en esta ocasión un testimonio de las grandes bendiciones, de los cuidados, las bondades que nuestro Dios tiene para con nosotros. Saben ustedes que cuando ya llegó por allí el mes de junio, ya nos empezábamos a dar cuenta que la cuarentena no iba a pasar como que muy rápido, sino que nos iba a tomar cierto tiempo y teníamos que acostumbrarnos al asunto. No íbamos a poder volver a la uni, sino que tendríamos que buscar un trabajo, una fuente de ingresos para poder generar los recursos necesarios para costear este semestre. Empecé a suplicarle al Señor por un trabajo. Tenía la inquietud y pues sin necesidad de estarlo buscando asiduamente, el Señor presentó una oportunidad. A través de unos amigos pues se presentó allí una opción para poder escribir artículos y generar ingresos a través de eso. Le comenté a mi familia, le comenté a algunos amigos y empecé a orar para que fuese una realidad, si era la voluntad del Señor. Y efectivamente el jefe me presentó el chance de poder trabajar durante un mes de prueba y acostumbrarme, adaptarme a ver qué tal me parecía el trabajo. Y efectivamente me encantó. Cada artículo que escribía era una fuente de crecimiento para mí y aparte estaba generando recursos a través de eso. Llegó el momento de finalizar el mes de prueba y yo me sentía un poco inquieto porque no sabía si realmente iba a poder mantener el trabajo a la par de los estudios. Pero el Señor nuevamente me dio el entendimiento, la sabiduría y se abrió una puerta para poder seguir trabajando de una forma un poco más tranquila, menos intensiva y a la par también estudiar. De esa manera el Señor proveyó para que yo pueda continuar entonces estudiando este semestre, poder seguir avanzando personal y ministerialmente y aparte crecer también con la escritura de cada uno de esos artículos que puedo entonces elaborar. Así que siempre que ponemos nuestras peticiones en las manos del Señor, Él conoce nuestras necesidades y está dispuesto a proveernos todo cuanto nosotros necesitamos. Así que te animo, querido estudiante, para que jamás, ni siquiera en estos tiempos tensos de crisis, puedas dejar de depositar tu confianza en el Señor. Todo lo contrario, aférrate al brazo poderoso de Dios y te darás cuenta mucho más en estos momentos que Dios está siempre dispuesto a extendernos su misericordia y su bondad. Dios te bendiga.
Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros hemos aprendido que no hay Dios fuera de ti. Hemos evidenciado de que no hay Dios como tú. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Qué hermoso versículo, Anthony. De verdad no lo había escuchado antes. Me encantó. Y alguien quiere dar el testimonio al Señor por medio de un canto. Vamos a escucharlo. Interactúa con nosotros donde quiera que estés. Vive UNAF en cualquier lugar. Amigos, estoy muy contenta de poder chatear con ustedes, ver que han estado interactuando con nosotros, que han colocado allí sus peticiones, hemos estado suplicando por ellas y también han etiquetado a todos aquellos amigos que querían ver en el cielo. Gracias por, a pesar de las dificultades, estar allí para nosotros. Seguimos en contacto, aún quedan 2 días de esta semana de oración. Alabado sea el nombre de Dios. En este momento llegó tal vez lo más esperado durante toda la semana, lo que más disfrutamos durante la semana, el momento en el cual Dios va a hablar a través del pastor Joan. Hoy, el síndrome que tenía Sansón. Así que vamos a escuchar qué nos tiene el pastor hoy. Adelante. Muy buenas noches para todos los amigos, hermanos, pastores, profesores y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y a través de todos los medios donde llega este mensaje. El Señor les bendiga. Qué grato privilegio nos permite el Señor una vez más de poder encontrarnos, reflexionar en las Sagradas Escrituras. Esa palabra que nos brinda esperanza, esa palabra que nos brinda consuelo, esa palabra que nos inspira a seguir adelante es una bendición. Saben, apreciados, valoramos mucho que usted dedique tiempo al estudio de la palabra del Señor, que se tome unos minutos para escuchar este mensaje que sin duda va a repercutir en nuestras vidas espirituales. Hemos estado orando para que a lo largo del día el Espíritu Santo obre de una manera especial en cada uno de ustedes. Y al llegar a esta oportunidad,
deseamos, oramos al Señor para que el Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestro corazón y la palabra del Señor penetre a lo más profundo de nuestro ser, discierna nuestros pensamientos y finalmente nos lleve a un encuentro especial con el Señor. Un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros. Quisiera pedirle allí donde está, una vez más, tenga la bondad de inclinar su rostro. Oremos al Señor para que Dios nos conduzca y nos dirija en el estudio de esta noche. Vamos a orar. Querido Padre, hemos llegado una vez más, Señor, a la hora de reflexionar en tu palabra. Hemos cantado, Señor. Hemos visto algunos videos y hemos reflexionado, Señor, en algunos versículos. Y al llegar la hora, Señor, de la predicación y de la reflexión de tu palabra, suplicamos que hagas una obra especial en nosotros en esta noche. Permítenos entender tu mensaje en el nombre y en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Saben, apreciados, hace varios años escuché la historia de un hermano que me llamó mucho la atención. Un hermano que vivía en una gran montaña, donde a las 6 de la tarde ya la noche les caía. Y me llamó tanto la atención él dando un testimonio acerca de la obediencia. Y contaba aquel hermano que tenía una niña pequeña, y esta niña sentía una gran atracción por la vela o por las velas que encendían en la noche. El padre estaba atento a que la niña no fuese a agarrar una vela de esas. Sin embargo, la niña se empeñaba en agarrar la vela, en tomar la vela, y siempre estaba pendiente. Apenas se encendían las velas, ella corría en dirección de las velas. El padre entendía que en alguna oportunidad no iba a correr la niña con la buena suerte de estar cerca el padre para protegerle de la inminente herida que ella iba a tener. Una tarde común, cuenta el hermano, que estaban terminando la cena, ya la noche había caído y de repente él sintió que la niña se despertó. La niña estaba durmiendo, ellos estaban haciendo la cena, y cuando él sintió que la niña se despertó, automáticamente asoció la vela y la niña. Así que dejó lo que estaba haciendo y cuando iba caminando en dirección a la sala, aquella niña vio a su padre y con una cara de victoria ella avanzaba corriendo hacia la vela. El padre le gritó para que ella finalmente no tomara la vela, pero esta niña, haciendo caso omiso, tomó la vela con una cara de victoria, abrió su boca y la apagó con su lengua. El hermano cuenta que tristemente las heridas que la quemadura dejó en su boca fueron terribles. Fue necesario llevarla al hospital para que pudiesen atender este asunto. Entonces él decía: qué terribles consecuencias trae la desobediencia. Saben, apreciados, a lo largo de la historia la desobediencia ha traído lágrimas. A lo largo de la historia la desobediencia ha sido uno de los principios que ha traído desgracia a la vida del ser humano. Las mayores tragedias y los grandes sufrimientos de los seres humanos mayormente son consecuencias de la desobediencia. Y en esta noche quiero hablarles precisamente de eso. En un mundo donde el ser humano parece desconocer los principios de Dios, en un tiempo donde la juventud, incluso de la iglesia, parece desconocer los principios establecidos del Señor para ir en pos de lo que su corazón dictamina. Muchachos, si hay algo que debemos entender es que la desobediencia trae lágrimas y terror a la vida del ser humano. Hay una historia en la Biblia que me llama mucho la atención y quisiera compartirla con todos los jóvenes que nos siguen en esta noche. Y el tema de esta noche lo he titulado El extraño síndrome de Sansón.
algo que no podemos entender, algo que a simple vista no podemos asimilar. Mis estimados y apreciados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que en medio de una dificultad que atravesaba el pueblo de Israel, la Biblia dice que el pueblo, después de haber visto la mano poderosa de Dios, después de haber visto cómo el Señor hizo milagros extraordinarios para establecerlos en la tierra prometida, ahora el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor, dice la Biblia, que les entregó en la tierra o en las manos de los filisteos. Ahora ellos eran esclavos de los filisteos. Ahora ellos sufrían a causa de los filisteos. Y arrepintiéndose, dice la palabra del Señor, que Dios estableció entonces un plan. Y en medio del plan el Señor iba a surgir o iba a traer un líder espiritual, un líder con una fortaleza espiritual extraordinaria, un líder con una fortaleza física extraordinaria. La Biblia dice que había un hombre llamado Manoa, su esposa era estéril, y a esa familia el Señor eligió para darles la bendición, y de allí nacería Sansón. Yo quiero hacer un paréntesis y decirles en esta noche, apreciados, que cuando Dios tiene un plan se va a cumplir. Cuando Dios tiene un plan contigo se va a cumplir. Manoa clamaba al Señor y la esposa era estéril, y el Señor hizo que esta mujer entonces diera a luz a Sansón. Dios tenía un plan extraordinario con Sansón. Dios tenía un plan maravilloso con Sansón. Dios tenía un plan grande con Sansón. Como quiero decirles en esta noche, Dios tiene un plan no pequeño contigo. Dios tiene un plan grande contigo. Los planes de Dios contigo no son pequeños, no son algo insignificante. Los planes de Dios contigo son maravillosos, son extraordinarios, son de bendición. No permitas que nada ni nadie te haga sentir que no tienes valor, que eres insignificante, porque si Dios te ha traído a este mundo, es porque Dios tiene plan contigo. El enemigo de las almas a través de las personas a veces nos hace sentir que no tenemos valor. De hecho, es probable que en esta noche esté hablando para alguien que tenga grandes complejos en su vida, que sienta que porque es negro, o porque es moreno, porque es gordo, o porque de repente tiene el cabello de una manera se siente inferior. En el nombre del Señor, eres valioso para el Señor. El Señor tiene un plan para ti. Saben, apreciados, cuando era un adolescente, por algunas circunstancias de la vida me sentí sumamente acomplejado. Sentía que yo no tenía valor cuando iba a los camporis. Y entonces veía a mis amigos, todo con amigas diferentes, y que aparentemente todo le iba bien. Yo me sentía tan mal, sentía que no tenía valor. Yo me sentía sumamente acomplejado porque era un negro, porque era gordo, y entonces yo decía y lloraba, y a veces le hablaba a mi madre y le decía: mamá, ¿por qué yo nací así si mi hermano es blanco y mi hermana es blanca? ¿Por qué yo nací así, mamá? Y hasta la lengua se me enredaba para hablar. Saben, hermanos, cuando Dios tiene un plan, no importa cómo tú seas, no importa cómo hayas nacido, Dios tiene un plan y tú eres valioso para el Señor. Dios tenía un plan para Sansón. El Señor lo hizo fuerte. El Señor le hizo un hombre con una fortaleza física especial. Pero saben, dice la palabra de Dios, que Sansón parece no haber entendido el plan del Señor, que Sansón desobedecía a sus padres, que Sansón fue un muchacho que creció pero fusilánime en los principios que había establecido, y a veces entonces olvidaba lo que Dios había establecido para él, olvidaba lo que Dios tenía para él, olvidaba el plan que Dios había establecido para él. Y la palabra de Dios dice que Sansón
desobedecía abiertamente a los principios de Dios que sus padres le habían infundado y le habían enseñado. Me llama la atención, dice la palabra de Dios, en el libro de Jueces, en el capítulo 14, versículo 1, ya cuando Sansón fue un joven, un muchacho que habiendo entendido lo que Dios había establecido, todavía tenía algunas determinaciones, no importando que olvidaba los principios del Señor. Noten lo que dice la Biblia. Descendió Sansón a Ticnac, y dice la palabra de Dios que vio en Ticnac una hija de los filisteos. Sí, apreciados, la Biblia dice que de los filisteos. Entonces subió a sus padres y le declaró diciendo: he visto una mujer en Ticnac, de las hijas de los filisteos, os ruego, dice la Biblia, que la tomes como mi mujer. Yo no sé en qué momento se le olvidó a Sansón lo que Dios había establecido. Yo no sé en qué momento él olvidó lo que el Señor le había dicho y el plan que Dios le había dicho. Yo no sé, muchachos, en qué momento se nos olvida a nosotros el plan establecido por el Señor. Que los hijos de Dios se enamoren de las hijas del Señor. Que los hijos de Dios se enamoren dentro de la iglesia. A veces creemos, muchachos, que podemos negociar eso y que podemos nosotros amoldar el plan de Dios cuando Dios ya ha dicho, cuando Dios ya ha establecido. No os unáis con yugo desigual, porque no tiene razón de ser y no tiene ninguna casualidad enamorarse de las hijas de los filisteos. Y Sansón se enamoró de las hijas de los filisteos. Y ahora le daba una orden a su padre: te ruego que la tomes para mi esposa. Sus padres, hombres y mujeres temerosos del Señor, hablaron con él y su padre le preguntó: ¿no ha dicho el Señor que debes enamorarte en el pueblo de Israel? ¿Es que acaso no hay ninguna en el pueblo de Dios para que tú te enamores fuera del pueblo de Dios y te enamores de los filisteos? Pero la Biblia dice que Sansón se empeñó diciendo: es esa la que yo quiero, es esa, te ruego que la tomes como mi esposa. A veces llegamos a subestimar el plan de Dios para nosotros. En cierta oportunidad le pregunté a una chica que tenía un novio fuera de la iglesia y le dije: ¿por qué si hay tantos muchachos de buen parecer en nuestra iglesia, por qué te enamoras fuera de la iglesia? Y ella me dijo: pastor, es que los muchachos de la iglesia son un tanto quedados, pastor. Es que no tienen labia, pastor. Es que no son pilas, pastor. Pero saben, no es que no seamos pila, es que somos muchachos temerosos del Señor. Es que no somos depredadores como los hijos del enemigo de las almas. Los muchachos de la iglesia siempre serán mejor. Entiende el plan de Dios, entiende el plan que Dios tiene para ti. Sansón, ahí comienza la desgracia de Sansón, allí comienza el declive de Sansón, ahí comienza Sansón a salirse del plan que el Señor tenía para él. La palabra de Dios dice que eso le preparó para otro error, y un error le llevó a otro, a tal punto que ahora Sansón parecía no importarle el plan de Dios. Me llama mucho la atención, mis estimados, que la palabra de Dios dice en el capítulo 16 de Jueces, en el versículo 1, que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se acercó a ella y estuvo con ella. Cuando perdemos la visión, un error nos llevará a otro. Cuando nos desconectamos del Señor, un error nos llevará a otro. Ya Sansón no tenía la visión que el Señor le había establecido.
Ya Sansón había perdido la visión del plan para el cual había nacido. Y dice la palabra de Dios que finalmente Sansón, siendo un día espiritual y otro carnal, siendo un día seguidor del plan del Señor y otro día según lo que dictaminaba su corazón, Sansón, dice la Biblia, que se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y esa mujer llamada Dalila le enamoró. Finalmente, esta mujer lo único que necesitaba era encontrar el secreto por qué Sansón era tan fuerte. ¿Cuál era el secreto el cual Dios había establecido para su fortaleza física y espiritual? Y finalmente dice la Biblia que Sansón, confiando en sus propias fuerzas, reveló el secreto el cual le mantenía. Ustedes conocen la historia, muchachos. Las Sagradas Escrituras dicen que a Sansón finalmente le pasaron la navaja sobre su cabeza. Las fuerzas desaparecieron, el encanto y el poder de Dios también. Y cuando Sansón trató de defenderse, dicen las Sagradas Escrituras en el versículo 20, que el Señor se había apartado de Sansón. Muchachos, los hijos del Señor que determinan hacer su voluntad, terminan con los ojos afuera. Es una razón de ser. Es un efecto cuando nos olvidamos y nos apartamos de los principios del Señor. Obediencia es igual a bendición. Desobediencia es igual a tragedia. Aferrémonos a lo que el Señor nos indica para que tengamos la bendición. Cuando tenía 16 años, 15 años, conocí a una joven extraordinaria llamada Wendy. Saben, muchachos, yo crecí en esta bendita iglesia. Crecí en el club de conquistadores y guías mayores. Pero cuando conocí a Wendy, me pareció una mujer tan extraordinaria. Su cuerpo era monumental, como la recomendó el médico, dijeran los muchachos. Llamaba tanto la atención las piernas de Wendy, el vestido corto que usaba y cómo se maquillaba. No era de la iglesia, pero yo sentía que era la mujer de mi vida. Infatuado totalmente, sentía que Wendy era la mujer que Dios había establecido y había señalado para mí. Saben, muchachos, por mucho tiempo, por varios meses, infatuados totalmente, envuelto en las cosas del mundo, lentamente y sin saber, me arrastraba cada vez más el enemigo fuera de los principios del Señor. Por la gracia de Dios, pude entender algunos detalles que no veía. Wendy tenía 2 detalles que mi madre veía y que yo no veía. Yo tenía 15 años y Wendy tenía 30 años. Pero era la mujer que a mí me parecía. Era la mujer que yo creía que había establecido Dios para mí. Y aunque mi madre me decía, no te conviene, yo infatuado decía, sí, ella es. El segundo detalle que tenía Wendy era que tenía 2 niños. Y yo todavía no veía ese detalle. Por la gracia de Dios, muchachos, el Señor tuvo misericordia. Él hizo arreglos por las oraciones de mi madre. Wendy desapareció de mi vida. Después vino Dimayri Carrasco, una hija del Señor,
fuimos amigos por varios años, fuimos novios por 8 años y hoy, por la gracia del Señor, felizmente casado 15 años, 3 hijos, y alabo el nombre del Señor porque ha sido la bendición en mi vida. Es probable que en esta noche esté hablando para alguien que se sienta atraído por las cosas de este mundo, que se sienta atraído por una chica o por un chico que no es de la iglesia. Es probable que en esta noche esté hablando para alguien que está dentro de la iglesia, pero que está mirando afuera. Muchachos, el único que puede garantizar la felicidad del ser humano se llama Cristo Jesús. Hagamos las cosas como Dios indica y como resultado veremos la bendición del Señor. Espera, ten paciencia. Dios sabe cuál es la chica, Dios sabe cuál es el chico ideal. Dios conoce nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas. Y sobre todas las cosas, Dios sabe qué es lo que nos conviene. Oro al Señor en esta noche para que tú puedas entender cuál es el plan de Dios y habiendo entendido el plan de Dios en tu vida, estés dispuesto a seguirlo y hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Recuerda, el Señor viene por ti. Gracias, pastor, por ese gran tema en la noche de hoy. Querido amigo y querida amiga, no te pierdas el día de mañana. Ya estamos en la recta final. Si has llegado hasta aquí, no te puedes perder los últimos 2 mensajes que Dios tiene para ti. Así que por este mismo canal, etiqueta @UNAV, utiliza el hashtag UNAV Maranata, comparte. Todavía hay oportunidad para que otros escuchen el mensaje. Así que allí donde estás, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje. Nos ha llegado al corazón. Hay muchos jóvenes que tal vez están lidiando con el mismo síndrome de Sansón. Muchos de nosotros hemos pasado por eso también, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que traigas victoria sobre aquellas personas que están lidiando con problemas o síndromes semejantes al de él. Pero tú, oh Dios, tienes poder para sacar a cada persona, a cada joven, a cada señorita de este foso, de esta dificultad. Así que te pedimos, oh Señor, que si alguno ha caído en algún problema moral o alguna situación difícil, que tú los puedas perdonar y que tengan la plena seguridad que contigo serán nuevas criaturas. Gracias, oh Señor, por este mensaje. Bendice al pastor Joan, utilízale con tu poder en todo momento. En Cristo Jesús. Amén.
tus brazos.